Araí, Ojaí, David Galeano Olivera. Este es un relato cortito que nos recuerda por qué y para qué existen las nubes allá arriba. Ellas son hermosas figuras que recorren el cielo de aquí para allá, cambiando de forma. Kobanico peteimon be umbikimi o me sacaba ba erepa, hamba enapa oi arai mimi amoi bate. Umiba nikotanga mimi neporamba yepeva, o guataba ibagare, ko ape hapepe, ha omoambueva jobo umija anga. Todos los seres humanos, cuando niños, varias veces levantamos la vista y boquiabiertos observamos a las nubes. Nuestras abuelas nos decían que eran la morada de Dios, de los santos y de los ángeles. ¿Cuántas veces hasta las perseguimos intentando apoderarnos de una de ellas? O bien, embelesados con nuestros amiguitos, observábamos las distintas formas que las nubes iban asumiendo, alegrando y adornando el cielo. Maimai wipora, ñanemitano guareje taye yaye saupi, hayuruyaipe yaye sarekomi araimimire. Ñande yari heimi ñandebe upepe oiko hatupa marangatukuera hatupa rembillokuaimimi. Mboi yei paimene ñañaníkuri hapykuerikuéra jahechápa ñañemomba'epeteĩre térã ñanderovaiva ñaneangirũmimi ndive jahechávo mba'éichapa iñambue ohóvo hikuái ombohetia'évo ha ombojeguávo yvága. Dicen que en el principio el Creador hizo el universo y en él la tierra, y a la vez llenó el cielo con esas llamativas figuras de formas tan variadas. Oye, ara y pipe, apojare homogenio y jahue arapy, hajie pipe y vi, jaupecuevo, omuenje jahue y vaga, umita anga mimi y yisayajetaitevawi. Mientras iba creando las cosas, un día el Creador generó el agua. Él pensó y dijo: habrá agua en la tierra y bullirá en las nacientes, que se convertirán en cursos de agua, lagos y mares. Y pensó un rato más y volvió a decir: por si se produzca alguna sequía, también guardaré agua en el cielo. Y pensó más y volvió a decir: para eso crearé unos contenedores que se llamarán nubes, y que además servirán para entretener la vista de mis criaturas. Sobre todo alegrarán a las más pequeñas. Homogenio y allá, opaitemba peteí ara, apojare homogenio y hae oñepi amongeta hae oita iwipe ha opuputa umi ikuape haoikota shuwi isiri ino hapara haoñepi amongeta yei haonseje i sapi arei iwi ikano aveia ñongatuta ivágape haoñepi amongeta yei haonseje i yei upevana ajapóta riruna aherótava arai haumíva vei ombohetia'éta chera'y ha cherajyresa ha ombohorýveta mitamimíme. Fue así que el Creador hizo las nubes blancas y negras que por distintos caminos recorren el cielo, y que cuando hay necesidad en la tierra, ellas, las blancas y negras, se encuentran en el cielo y chocan, produciendo un gran estruendo y un brillante centelleo. Seguidamente, un rayo cae anunciando a las personas la proximidad de una lluvia que humedecerá y refrescará la tierra y dará bonanza a los cultivos. Upeisha apojare oyapokuri arai, monotija jumba, oguataba jetata pere y vagare, ha oilla vete koteme y vi apeari, ha ecuera, monotiva ha jumba, oyoyuhu y vagape, o tu u oyoje, ha tuishao sununu, ha verá.
uperire peteĩ aratiri ho'a omomarandúvo yvyporakuérape ama ouha hapykuéri, omohe'õ ha ombopiro'y hag̃ua yvy ha oguerúva po'a mayma temitỹme. Es así que hasta hoy las nubes entretienen a los niños y generan la lluvia que riega y refresca la tierra. Haupéicha ko'ag̃aitépeve araimimi ombohory mitãmimíme ha omoheñói ama ohypýi ha ombopiro'ýva yvy.